Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con los videos acerca de las clases de formación ética y ciudadana para el quinto año. Entonces, bueno, me voy a sentar porque como es cortito nomás, no hay mucho que explicar. Bueno, primero tengo que decir que todavía no corregí los trabajos prácticos, ¿sí? Las últimas tareas no las corregí. Disculpen, ya las voy a por ahí me acelero y, este, paso a hacer el video, a preparar la otra clase sin haber corregido la anterior. Bueno, no importa, es lo de menos. Es lo de menos. Los tiempos los manejamos así como queremos, ¿no? No hay problema. Bien. Estoy buscando acá el archivo en la tablet porque la verdad que no está. A ver. No, no lo encuentro. Bueno, ustedes ven que ahí en el pizarrón tengo, ¿sí? La propuesta del día, que es acerca sobre el poder. El tema es el poder. Veníamos hablando de política y politología y habíamos definido esos conceptos. No está en la tablet, pero está en el libro. En este librito ya se los voy a mostrar. Bien. Sí. Bueno. Entonces, política y politología. Dijimos, como para introducirnos en el tema de lo que es la formación ética y ciudadana para el quinto año, que en realidad, según los diseños curriculares del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, el tema preponderante es acerca de los derechos humanos, ¿sí? Pero en mi caso, yo personalmente como docente, como soy dueña de enseñar en mis horas, adopté, digamos, todo un plan donde voy seleccionando los temas que me parecen introductorios, ¿sí? No podemos comprender lo que es derecho humano si no comprendemos cómo se van gestando esos derechos, ¿sí? Es eso nada más. Entonces, bien, política dijimos, habíamos tomado dos autores, Hannah Arendt, Rinesi, habíamos dicho que era antagonismo, lucha, conflicto, el lugar, el espacio de aparición delante de los demás, decía Arendt. Bueno, y después politología como aquella disciplina, yo diría que hasta podemos decir que es una disciplina filosófica, pero en realidad tiene una parte técnica, así que no sería exactamente, quizás tiene fundamentos filosóficos, nada más, como todas las áreas del conocimiento. Entonces, política y politología, repito, y bueno, la otra tareita que aún no corregí, que veo que poquitos me respondieron nada más, creo que son 3 los que respondieron, acerca de, tenían que buscar las publicaciones electrónicas y acerca de ver dichas publicaciones, que era lo que decían sobre temas políticos. Bueno, bien, vamos a ver cómo les ha salido. Yo no puedo decir nada en este momento porque no lo he visto, así que no les puedo hacer ninguna devolución, se las voy a hacer por escrito. No hay que preocuparse. Bueno, entonces, vamos a ver sobre el poder, ¿les parece? ¿Por qué cuando hablamos de política tenemos que hablar de poder? Porque sin lugar a dudas, la política es un espacio de poder, ¿sí? ¿Sí? Tal cual. Ahora, ¿qué entendemos por poder? Bien, acá lo tenemos escrito, si hay un resumen en el pizarrón. Decimos, es una relación social, una capacidad de hacer, de influir en la conducta de los otros. Nada más. O sea, tener poder es tener un vínculo, una relación con otra persona, sobre todo con las personas. Digo, porque yo poder sobre mi perro también puedo tener, pero más que nada con las personas. Relación con las personas y
capacidad de influir, ¿sí? De influir en la conducta del otro. Es decir, de algún modo yo dirijo esa conducta, ¿sí? De algún modo yo dirijo porque tengo esa capacidad, tengo ese poder, ¿sí? Esa potestad, decimos. Bueno, entonces, vamos definiendo algunos conceptos. Yo les hice una serie de apuntecitos que yo se los voy a mandar por el aula virtual, así está todo. Acá hay un resumen en el pizarrón, estoy explicándolo verbalmente y van a tener el resumen en papel, ¿sí? en el apuntecito. Bueno, poder político entonces es la potestad de mandar y ser obedecido por la ciudadanía, sobre todo por la ciudadanía. Ahora, ¿quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos, acá en la Argentina decimos, somos todos los que tenemos más de 18 años. De 18 años en adelante, ¿sí? Todo ese gentío, todos los que entran en esa franja etaria, serían los ciudadanos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, el poder político manda sobre ellos, ¿sí? No sobre los niños, no sobre los adolescentes. El poder político afecta directamente al mayor de edad, no al pequeño. Bien. ¿Cuáles son las esferas de ejercicio del poder? Y acá las enunciamos, decimos. Esferas de ejercicio, es decir, los ámbitos, las áreas. ¿Hay algún área donde el poder político no se ejerza? Y cuando sos mayor de edad y perteneces a un determinado estado, sí o sí respondés a ese estado, ¿sí? Estás bajo la potestad de ese estado, ¿sí? Hoy por hoy, a no ser que seas un indiecito del Amazonas o del África, digamos, que no tienen estado moderno constituido, que viven en tribus, no sé, tendrán que hacer caso a los chamanes, a los jefes de las tribus, no sé. Pero nosotros acá vivimos en un mundo más civilizado, decimos, ¿sí? Más civilizado. Así que bueno, por eso es que, hacemos alusión a esto de la obediencia al Estado y del poder político y de las esferas de ejercicio del poder, ¿sí? Bueno, entonces, nos preguntábamos esto, ¿el poder político influye en todos los aspectos de la vida? Sí, prácticamente en todos los aspectos de la vida. En la sociedad, en la familia, en la educación, en la salud. Ahora, ¿cuáles son las formas de ejercicio del poder? Y acá también tenemos las formas de ejercicio del poder, que yo voy a decir que son tres. La persuasión, la manipulación y la coerción, ¿sí? Bueno, la persuasión persuadir a alguien es convencerlo, ¿sí? Es convencerlo de algo, mediante argumentos, mediante acciones, ¿sí? Como sea, con títeres. Bueno, por decir, ¿sí? Por decir. Vamos a reírnos un poco. Sí, porque sobre todo a los niños se los convence de esa manera, a través de los cuentos, a través de las películas, a través de los títeres, del teatro, ¿sí? Del cine. Si vamos a hablar de los niños, a los adultos ya hay que darles argumentos racionales, lógicos y coherentes, ¿sí? Bien. O si no, bueno, a la fuerza directamente, porque hay que decirlo, cuando hablemos de los agentes de poder, cuando hablemos del Estado, vamos a ver que el Estado es aquel que sostiene el monopolio de la fuerza física, de la fuerza de seguridad que decimos, ¿sí? Es decir, ¿es lícito? Acá nos podemos hacer una pregunta. ¿Es lícito? Es decir, ¿está bien ejercer la fuerza sobre la ciudadanía, sobre los individuos en realidad? Acá tenemos que hablar de individuos, porque a veces tenemos que ejercer la fuerza sobre los niños también y los adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿es lícito ejercer la fuerza por parte del Estado? Sí lo es, sí lo es. ¿Por qué? En miras al bien común, en miras a la seguridad del individuo mismo, es decir, si yo veo una criatura que se está por tirar al río,
¿sí? No voy a decir, ah, no, el Estado no me deja. O sea, voy, lo busco, lo agarro del brazo y lo salvo de esa situación. Por más que después le quede el brazo dolido, como sea, ¿sí? Pero le salvé la vida, ¿sí? Es decir, tenemos que ser, como se suele decir popularmente, tenemos que tener dos dedos de frente, digamos, ¿no? En un montón de situaciones cotidianas nada más, ¿sí? Bueno, hablando entonces de el poder del Estado y de esto de usar la fuerza física. Bueno, que nosotros sabemos que, bueno, en Argentina nuestro ejército está bastante desarmado, si vamos a hablar de fuerza física, pero tenemos sí algo importante que son las fuerzas de seguridad, que es la policía, ¿sí? Bueno, policías vemos por todos lados, menos mal, bueno. Por un lado podemos decir menos mal, nos podemos sentir más seguros, por otro lado decimos, bueno, ¿por qué tanta policía? ¿Será que hay demasiada inseguridad? Bueno, en fin. Entonces, persuasión, decimos, una de las formas de ejercicio del poder, convencer al otro. Manipulación, ¿qué quiere decir? Dirigir la conducta del otro sin que lo advierta, sin que se dé cuenta. Manipular es una de las peores formas de ejercer el poder. Cuando yo manipulo a alguien, ¿sí? Lo llevo por un camino y lo llevo de una manera que el otro no se da cuenta. A veces hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones. A veces es necesario manipular a las personas, ¿sí? Porque por sí mismas no se valen, ¿sí? Esa es otra cosa. Ese es otro conflicto ético. Es decir, es como el niñito también, el niñito que no se da cuenta porque no alcanza su razón a dilucidar, a advertir, no alcanza. Entonces el adulto, ¿qué tiene que hacerlo? Tiene que manipular. Y en ese caso la fuerza física no sirve tampoco. Lo tiene que manipular si fuera el caso. Es muy duro lo que estoy diciendo por ahí. Pero todo en vistas a el bien y la seguridad de los vulnerados, de los vulnerables y de los más pequeños. Hay que utilizar herramientas o estrategias de manipulación, a veces afectiva y a veces estrategias de manipulación cognitiva, ¿sí? Es de suma necesidad. Si queremos realmente, si nos interesa la vida del otro, es lo que tenemos que... El que puede hacerlo, lo tiene que hacer, ¿sí? Es su responsabilidad, es su deber. Cada uno sabe pues, cuál es la responsabilidad, el deber, qué es lo que tiene que hacer. Pero en su conciencia cada uno, si estamos hablando de lo ético, en su conciencia cada uno sabe lo que tiene que hacer. Así que bueno, pero cuando hablamos a veces, esa palabra, manipulación, está como teñida de un prejuicio. Veníamos hablando de los prejuicios. Está como teñida de los prejuicios porque decimos, oh, manipular está re mal. Y a veces manipular es necesario y es un bien. Es hacerle el bien a alguien manipularlo. Porque lo salvas, lo rescatás de algo. Bueno. Sí, entonces es una palabra que tiene un sentido ambivalente, pero un sentido moral ambivalente, ¿sí? No un sentido literal. El sentido literal es el mismo, es dirigir la conducta de alguien sin que éste lo advierta. Pero tiene, sí, un sentido moral distinto. A veces lo hago para aprovecharme del otro, ¿sí? Para abusarlo, y a veces lo hago para rescatarlo. Ahí hay que tener cuidado. Bien, y después la tercera manera de ejercer el poder es la coerción. Coercer es obligar a alguien, obligarlo a hacer algo que no quiere, que está en contra de su voluntad, ¿sí? Y ahí es cuando sí se plantea el conflicto ético, porque yo no tengo derecho, no es lícito obligar absolutamente a nadie a hacer algo en contra de su voluntad, ¿sí? Nunca, jamás, ni siquiera a los niños. Ni siquiera a los niños. Cuando el niñito te dice no y te manifiesta signos de que es consciente
de que no quiere o que es consciente de que sí quiere, bueno, vos no podés, digamos, ir en contra de su voluntad, ¿sí? Esa es una decisión, digamos, que cada persona toma. Y a veces vemos a los chicos, a los menores de edad, vemos tomar grandes decisiones. En fin. Entonces uno no puede intervenir con eso, ¿sí? No es lícito, no es lícito. Bien, después vemos el tema de la autoridad. ¿Qué es si estamos hablando del poder? Bueno, autoridad es poder que alguien ejerce desde sus capacidades y es reconocido como tal. Es decir, nadie, tanto que se habla de la autoridad, es una forma de poder. Pero tenemos que aclarar que nadie puede tener y ejercer la autoridad si no tiene realmente cualidades y capacidades, ¿sí? Por más que hay como una especie de autoridad asignada, ¿sí? Es decir, la sociedad, tus pares, digamos, te asignan cierta autoridad, si vos no tenés capacidad para ciertas cosas, no importa que los demás te la asignen, ¿sí? Porque eso es algo verbal. Vos tenés que tener la capacidad efectiva, real, de hacer algo, ¿sí? Si no, es como que no existe, no existe. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Conflictos de poder, claro, tanto poder acá, allá, en fin, pueden pasar, que se genera, que se suscita el conflicto, ¿sí? El conflicto es el antagonismo, que decimos acá, antagonismo de intereses. Yo quiero una cosa, yo quiero otra, estamos prácticamente en igualdad de condiciones, entonces, digamos, ¿cuál es cuál es la solución ahí? Bueno, hoy por hoy, en el siglo XXI, decimos la solución es el diálogo que nos lleva al consenso, al acuerdo, a decir, bueno, yo expreso lo que quiero, la otra parte expresa lo que quiere, ¿sí? Y se llega a un consenso, a un acuerdo, ¿sí? Donde ambas partes, generalmente las dos partes tienen que ceder algo, ¿sí? Tienen que ceder algo y al mismo tiempo puede ser que se beneficien de algo. Bueno, en fin, pero es como hoy, digamos, se maneja esta cuestión de el diálogo, el consenso y el acuerdo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué digo y rescato el tema del siglo XXI? Porque en épocas anteriores, ¿sí? La otra parte no entendía lo que tenía que hacer y se iban a las armas, ¿sí? Por eso las guerras, por eso el siglo XX fue tan bélico. Tuvo estas dos guerras terribles, ¿sí? Donde, murieron tantas personas, hubo tanto sufrimiento, fue tan desgraciado todo, ¿sí? Fue toda una locura. Entonces, bueno, porque aprendimos como humanidad, ¿sí? A no recurrir a las armas, a no recurrir a la violencia física, ni mental, ni afectiva, porque nadie quiere eso, ¿sí? Es que los adultos, los que están en orden en posesión de sus facultades, vamos a decir así, son los que dialogan, ¿sí? Y llegan a los acuerdos. Bueno, esto lo vemos realizado en Naciones Unidas, por ejemplo, ¿sí? La ONU, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas, es justamente lo que hace es eso, ¿no? Tratar de... Quizás no siempre dan buen ejemplo, pero lo que tratan de hacer es lograr el consenso, ¿no? Entre las naciones. Hoy día está muy difícil, pero bueno, hasta ahora no hay guerra a grandes escalas, porque sabemos que se están peleando guerras en algunas partes del mundo, ¿sí? Sí. Bueno, bien, entonces, hablo de guerra violenta, con muertes, en fin. Bueno, entonces, eso es cuando hablamos de conflictos de poder. Cuando hablamos de agentes de poder, es decir, aquellos que llevan adelante ese poder,
acá mencionamos Estado, economía y medios de comunicación social. Bien, el Estado lo definimos ahora rapidito. Después nos vamos a detener un poquito más. El Estado es la institución que regula la conducta de los ciudadanos por medio de leyes, ¿sí? Entonces, el Estado siempre se circunscribe a un determinado territorio bien delimitado. Hablamos de fronteras entre los países, entre los estados. Bueno, eso es real, eso existe, ¿sí? Y cada país regula, según su gobierno, regula por medio de leyes la conducta de los ciudadanos, ¿sí? Vamos hilando todo. Segundo agente de poder, la economía o el poder económico. La economía son, digamos, ¿cómo podemos hablar de este poder, de la economía? Bueno, sí, de algunas personas, ¿sí? O grupos que poseen capital, ¿sí? ¿Qué es el capital? Más allá de la obra de Carlos Marx, que no es eso lo que vamos a hablar. El capital es el cúmulo de, a ver cómo lo podemos definir, es el cúmulo de bienes, ¿sí? Que una persona o un grupo tienen. Y esos bienes se traducen en dinero, ¿sí? Es así. Por eso se habla de economía. La economía hace alusión al dinero, a lo que nosotros los argentinos hacemos así. Cuando hacemos así, decimos cash, efectivo, plata. Bien, entonces bueno, ese cúmulo de bienes no siempre se traduce en cosas visibles, tangibles, ¿sí? Como, no sé, tener una propiedad de un inmueble, por ejemplo, una casa, un auto, ¿sí? Que es lo que más o menos todos tenemos, ¿sí? Sino muchas veces se van, el derecho, la ley, el derecho ha permitido en el siglo XXI que muchas personas puedan comprar con medios económicos, con dinero, que puedan comprar ciertos bienes que no pasan ni por la casa ni por el auto, sino por otras. Por ejemplo, el derecho de autor, ¿sí? Cuando hablamos de derecho de autor, estamos hablando de una persona que se puso a escribir un libro, ¿sí? Y que no es lícito, no está bien, so pena de castigo. ¿Y cuál es el castigo que por ahí implementa un Estado? Bueno, puede ser una multa, por ejemplo, o puede haber otro tipo de castigos, no lo sé, no me he puesto a investigar. Pero por ejemplo, el derecho de autor, cuando vamos a escribir algo, lo que sea, por más chiquito, cortito, insignificante que sea, tenemos que citar las fuentes, decimos, citar de dónde sacamos, esa frase, esa oración, ese párrafo, de qué autor y de qué obra y de qué año. Autor, obra y año, eso es lo más importante. Después las editoriales son secundarias, por decir, ¿sí? Entonces, derecho de autor. Y uno dice, bueno, y hay personas que viven, comen, así como hablamos en criollo nosotros los argentinos. Sí, hay personas que comen, viven, tienen su ganancia, su salario, ¿sí? De su autoría, de las cosas que han dicho o que han hecho, ¿sí? Sobre todo que han puesto por escrito. Entonces, no es lícito robar, porque si yo estoy tomando algo de lo que escribió y no lo cito, ¿sí? Esas son las reglas, hay que citar como corresponde, no lo cito como corresponde, estoy robando autoría, ¿sí? Autoría legal. Bien, bueno, como para decir algo. Y el tercer agente de poder son los medios de comunicación social. Decimos MCS, medios de comunicación social. Claro, porque hoy por hoy, digamos, está bastante universalizado el tema del uso de las tecnologías. Entonces, bueno,
es un gran poder, ¿sí? Es un gran poder decir algo, ¿sí? Y que llegue a muchas personas y uno, digamos, influir en la conducta, en el pensamiento de los otros. Eso sin dudas que lo es, sin dudas que lo es. Bueno, y lo último que les quiero hablar es acerca de la diversidad. Acá me corro. Diversidad y desigualdad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando está todo bien, es todo el poder, ejercemos así, ejercemos allá? Pero ¿qué pasa cuando no hay igualdad de condiciones? ¿Sí? Cuando no hay igualdad de condiciones entre personas humanas, somos todos iguales porque tenemos la misma dignidad de persona humana y no hay igualdad de condiciones circunstanciales, ¿sí? Entonces acá la desigualdad pasa más que nada por la cuestión económica, porque hoy el mundo de hoy día se rige por lo económico, ¿sí? Más que nada. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no tiene la misma condición económica que otra? ¿Sí? No pertenece, decimos, a la misma clase social, ¿sí? Porque cuando vos tenés cierto capital, perteneces a una clase, cuando tenés otro capital, otra cantidad de plata, por decirlo así, perteneces a otra clase, entonces ahí hay conflictos, ahí puede generarse, y de hecho pasa el tema hay conflictos, antagonismos, luchas, y hay muchas desigualdades, ¿sí? Sobre todo la desigualdad es lo que genera esto de que yo quiero tener lo que el otro tiene, yo también quiero tener lo que el otro tiene. Bueno, ¿sí? Se pelean como a veces nos peleamos en las casas, que yo quiero esto, bueno. Eso, si lo trasladamos a nivel de los países, puede ser muy desastroso, digamos. Puede ser muy conflictivo. Es lo que lleva a las guerras, es lo que lleva a los malos entendidos, ni hablar, bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre. ¿Sí? El adulto siempre tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, con lo que hace. Bueno, hay que tener tanta responsabilidad por todo. En fin. Bueno, entonces, diversidad, decimos, está perfecto, somos diversos, cada uno es único e irrepetible. Si lo que yo tengo, lo tengo yo, no lo puede tener nadie más, excepto si yo lo comparto, y aunque lo comparta, el otro tiene lo que yo le di, qué sé yo, no sé, se lo di, se lo compartí, nada más. ¿Sí? Pero yo soy yo, el otro es el otro. Bueno. Y tenemos diferencias en culturas, en gustos, en costumbres. A mí me gusta vestirme de una manera, al otro le gusta vestirse de otra. ¿Sí? Le gusta comer una cosa, le gusta comer otra. Bueno, son diferencias mínimas, insignificantes. Que yo sé que en las familias por ahí se pueden convertir en algo muy importante. A veces las pequeñas diferencias en la convivencia cotidiana generan grandes conflictos. Entonces cada familia tiene que cuidarse, digamos. Bien, bueno. Y hablamos propiamente de la desigualdad. Y yo acá lo único que tengo que decir de desigualdad es lo siguiente. ¿Cómo lo podemos definir? Cuando no hay proporcionalidad en la posesión de los bienes y en el uso de los derechos, ¿sí? No hay proporcionalidad. Porque no solamente tiene que ver con la cantidad, sino con la proporción, es una cuestión matemática, digamos, ¿sí? Con la proporción. Yo puedo tener derecho a ir al cine, por decir, porque tengo el dinero para pagarlo, pero resulta que no me dejan mis padres, ¿sí? Porque me dicen, no te dejo, esa película no es para vos, ¿sí? Bueno, por decir, entonces tengo el dinero para hacer el gasto, pero no tengo el permiso de mis padres, si soy menor, no tengo el permiso de mis padres para poder hacer el movimiento, por decirlo así. Bueno, un ejemplo bien sencillito, bien cotidiano, pero repito, si lo trasladamos a otros niveles, a niveles internacionales, por ejemplo, bueno, es todo un tema de la paz o de la guerra, nada menos. Bien, entonces, repito, desigualdad es cuando no hay proporcionalidad, ¿sí? Generalmente yo tengo que
para manejarme en la vida, cuando soy adulto, tengo que, entre comillas voy a decir, entre comillas, hay proporción, para estar con alguien, sí, el tema de la amistad, por ejemplo, ¿sí? Para compartir, sí, sobre todo para compartir lo que sea. Hoy por hoy es tan difícil la situación de la supervivencia cotidiana, de que no nos falte el pan en la mesa, de que tengamos trabajos todos, que estamos muy atentos. Entonces yo no me puedo ir a meter, vamos a hablar en criollo, no me puedo ir a meter con alguien que tiene más o menos que yo, si no hay una manera de devolverle un favor, o no sé cómo explicarlo. Entonces hablo de la proporcionalidad, ¿sí? De la proporcionalidad. Bien, es decir, estas desigualdades son diferencias no voluntarias que denigran la dignidad de la persona. Claro, totalmente. Yo entre mis pares me puedo sentir muy bien, pero cuando entro en otro grupo, que no es el mío, porque tenemos que decirlo, somos todos iguales porque tenemos la misma dignidad, pero no las mismas circunstancias. Entonces, yo me junto con mis pares, con los que tengo afinidad, pero cuando entro en otro grupo, ¿sí? Yo tengo que ver si tengo esa proporcionalidad, y a veces esa diferencia genera conflictos, genera los conflictos porque, bueno, es donde empieza lo que llamamos el bullying, por ejemplo, te tratan mal, te discriminan, en fin, ¿sí? Bueno, ahí empieza un poco la violencia, cuando se cuelan los celos, las envidias, ¿sí? Es todo muy humano, somos así, las personas humanas, los seres humanos somos así, siempre hay mucho celo, mucha envidia, mucha codicia. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado siempre, cuando hablamos de poder, hay que tener suma cautela, Bueno, entonces, ¿cuáles son las actividades? Este es el libro, les decía, es el de Santillana, se llama Política y Ciudadanía. Les nombro la primera autora, porque es una serie de autores, en realidad les nombro la primera que figura acá en la portada. Perdón, en la tapa. Esta no es la portada, en la tapa. Y también figura en la portada. Se llama Paola C. De Luca, ¿sí? Saberes clave, Santillana, la editorial. El título del libro es Política y Ciudadanía, para quinto, educación secundaria, dice quinto año, y del año 2010, lugar de origen, Buenos Aires, Argentina. Bien, entonces, ahí les puse que tienen que redactar un texto linkeando, es decir, relacionando distintos conceptos de lo que acabamos de ver, ¿sí? Actividad 1, actividad 2, que no tengo a mano porque no lo puedo encontrar en la tablet, bueno, no lo tengo en papel tampoco. Les propongo un par de artículos del Código Civil y Comercial de la República Argentina del año 2014, donde se habla acerca de la responsabilidad parental, ¿sí? Porque en años anteriores, antes de la reforma del Código, se hablaba de patria potestad. Y hoy por hoy la Argentina se rige por ese código, y se habla del concepto de responsabilidad parental, ¿sí? Y dice cosas muy lindas, muy interesantes, como para tener en cuenta cómo manejarnos, Ustedes que son adolescentes pero que están a un paso de convertirse en mayores de edad, son cosas que les tienen que saber sí o sí. Porque digamos, una vez que uno se convierte en mayor de edad, te exigen, ¿sí? Te exigen que conozcas tus derechos y tus deberes. Así que bueno, es muy importante estudiar todo esto, ¿sí? Que se estudia en la escuela secundaria. Es muy importante.
¿sí? La escuela secundaria nos prepara para el trabajo, para el estudio, estudios superiores, y para la vida, nos tiene que preparar para la vida también. Bueno, eso es todo entonces, y bueno, nos mantenemos comunicados. Hasta luego.